Lectio Divina, domingo 16 de noviembre del 2025. Estamos terminando casi nuestro tiempo ordinario y hoy el discurso de Jesús es sobre el final de los tiempos. Recordemos que ya estamos en el domingo 33 del tiempo ordinario. El evangelio que hoy vamos a meditar es el evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Oración inicial. Señor, tú que has creado el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ello hay, tú que por medio del Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué braman la gente y los pueblos meditan cosas vanas? Los reyes de la tierra han conspirado y los príncipes se han confederado contra el Señor y contra su ungido. Extiende la mano para que se realicen las curaciones, los milagros, los prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Llénanos de tu Espíritu, como lo hiciste con los apóstoles después de esta plegaria en los tiempos de prueba, para que también nosotros podamos anunciar la palabra con fuerza, con franqueza y dar testimonio como profetas de la esperanza. Vamos a la lectio. Hagamos un poco el contexto de este texto. El pasaje de hoy se relaciona con el comienzo de Jesús sobre el final de los tiempos. Es toda una unidad. ¿Por qué? Porque Jesús se encuentra en Jerusalén, en los atrios del templo. Se acerca ya la hora de su pasión. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo y Marcos, hacen un preceder al relato de la pasión, de la muerte y la resurrección en el llamado discurso escatológico. La atención no va a ser puesta sobre cada palabra, sino sobre el anuncio del acontecimiento total. La comunidad de Lucas ya tenía conocimiento de los sucesos relacionados con la destrucción de Jerusalén. El evangelista universaliza el mensaje y pone en evidencia el tiempo intermedio de la iglesia en esperanza de la venida del Señor en la gloria. El evangelista Lucas nos hace referencia al final de los tiempos, en otras partes que podemos encontrar en este mismo evangelio. Pero vamos a dividir un poco nuestro texto. El evangelio de Lucas 21, versículos del 5 al 7 en la introducción, versículos del 8 al 9 en la advertencia inicial, versículos del 10 al 11 en las señales, versículos del 12 al 17 los discípulos puestos en la prueba y los versículos del 18 al 19 la protección y la confianza. Vamos ahora al texto. Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo: de esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir? Él dijo: miren, no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren, porque es necesario que sucedan. Primero están estas cosas, pero el final no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará una nación contra otra nación, un reino contra otro reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, les echarán mano y los perseguirán. Los entregarán en las sinagogas y en las cárceles. Los llevarán ante los reyes y gobernadores por mi nombre. Esto les sucederá para que den testimonio. Proponen, pues, en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo les daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios.
Serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerán ni un cabello de nuestra cabeza. Con nuestra perseverancia se salvarán vuestras almas. Vamos a un momento de silencio orante, que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Algunas preguntas para nuestra meditación. ¿Qué sentimientos te embargan? ¿Angustia? ¿Espanto? ¿Seguridad? ¿Confianza? ¿Esperanza o duda? ¿Dónde está la buena noticia en este discurso que acabamos de escuchar? ¿Amamos lo que esperamos y nos conformamos a sus exigencias? ¿Cómo reacciono yo en las pruebas de mi vida de fe? ¿Cómo puedo hacer una conexión con los sucesos históricos actuales? ¿Qué puesto, qué lugar le das a Jesús hoy en la historia y sobre todo en la historia de tu vida? Meditatio. Una lectura clave. No nos dejemos arrastrar por las convulsiones exteriores, típicos del lenguaje apocalíptico que estamos acostumbrados como humanos a vivir, sino más bien por las cuestiones y las convulsiones interiores, que son necesarias para preanunciar y preparar el encuentro que tendremos con el Señor. Aunque estamos conscientes que también hoy en diversas partes del mundo se viven situaciones difíciles, situaciones apocalípticas, estas guerras que parecen no terminar, sobre todo allá en Medio Oriente, es posible también que podamos hacer una lectura desde nuestra persona, ciertamente no evadiendo, ¿verdad?, y no moviendo la dirección de atención sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, una responsabilidad personal. El Evangelio de Lucas, respecto a otros evangelistas, nos subraya que no ha llegado el fin, que es necesario vivir la espera con entusiasmo, con empeño, con fe. Por eso te invito a que puedas abrir los ojos sobre las estrategias de nuestro tiempo. No para ser un profeta, pero sí para ser valeroso de un nuevo orden basado en la justicia y en la paz. Hagamos algunos comentarios. Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, Jesús les dijo. Probablemente ahí Jesús se encontraba en el atrio contemplando el templo. Puedo considerar que el sitio señalado para los dones votivos, el evangelista Lucas no especifica quiénes son los oyentes, o sea, es decir, de quién está rodeado Jesús y a quién dirige este mensaje. Pero lo podemos tomar de una manera universal en un discurso escatológico. ¿Qué es el discurso escatológico? Precisamente el discurso que nos dice que viene el fin de los tiempos. Pero este discurso puede referirse al final de los tiempos, pero también al final de cada uno de nosotros, de cada persona. Es decir, que termina el tiempo propio de nuestra vida. En común, este es el encuentro definitivo que tendremos con Jesús, que ha resucitado. De esto que nosotros podamos ver, llegarán días que no quedará piedra sobre piedra, que no será destruida. Jesús introduce un lenguaje de desgracias y vuelve a repetir las admiraciones que tienen los profetas respecto al templo. Es también una consideración sobre la caducidad de toda relación y de toda realización humana, pues por más maravillosa que sea, muchas veces llega a su fin. Por eso la comunidad que participa con el evangelista Lucas
ya conocía la destrucción de Jerusalén, que fue alrededor del año 70. Y delante de esto podemos considerar nuestra propia conducta con las cosas que nos pertenecen en este tiempo. En el versículo 7 le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir? Los oyentes, como nosotros, estamos interesados sobre todos estos sucesos exteriores que caracterizan este acontecimiento del final de los tiempos. Jesús, de una manera muy sabia, no responde ni especifica a estas preguntas. El cuándo no lo coloca el evangelista Lucas en una relación de destrucción de Jerusalén, sino subraya: el fin no es inmediato. Lo vemos en el versículo 9. Y que antes de todo esto deberán acontecer otras muchas cosas. Nos interroga sobre la relación entre los acontecimientos de la historia y el cumplimiento de la historia de la salvación. Los tiempos del hombre y los tiempos de Dios. Dos cosas que siempre van de la mano y debemos tener presentes. En el versículo 8, él dijo: Mirad, no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy, y el tiempo está cerca. No le sigan. Este versículo, a diferencia de los otros evangelistas, añade una referencia de tiempo. La comunidad de los primeros cristianos está superando la fase de un regreso próximo del Señor y se prepara al tiempo intermedio de la iglesia. Jesús nos recomienda no dejarnos engañar, o mejor dicho, no dejarnos seducir por impostores. ¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre el fin del mundo? Hay dos tipos de falsos profetas: los que pretenden venir en nombre de Jesús diciendo yo soy, y los que afirman que ha llegado ya el tiempo final. En el versículo 9, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren, porque es necesario que sucedan primero estas cosas. Pero el fin no es inmediato. También los acontecimientos bélicos, todos estos acontecimientos de guerra que vamos viviendo, nos invitan a que nosotros hoy podamos ver cuáles son nuestras acciones. No son un principio del fin. Todo esto sucede, pero no es una señal final. El evangelista Lucas quiere prevenir la ilusión del final inminente de los tiempos, con la consiguiente desilusión y abandono de fe. En el versículo 10, entonces les dijo: se levantará una nación contra nación y un reino contra otro reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. La frase que me llama la atención y que podemos meditar es: entonces les dijo. ¿Por qué? Porque es una vuelta al discurso después de las advertencias iniciales. Estamos en este lenguaje apocalíptico del final, que quiere decir revelación y ocultamiento o velación al mismo tiempo. Se usan imágenes tradicionales para describir la aceleración del cambio de la historia. Lo imaginario, lo catastrófico, pareciera como un telón de cine que oculta una belleza de un escenario que está detrás ante la venida gloriosa de nuestro Señor. En el versículo 12 y 13 dice: pero antes de todo esto se echará mano y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, los llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto sucederá para que den testimonio. Nosotros como cristianos estamos llamados no a conformarnos con Cristo. ¿Por qué? Porque quizá nos han perseguido. Quizá también
En esta parte, Lucas nos presenta la escena de Pablo delante del rey, de Agripa y gobernador Festo. He ahí pues el momento de la prueba. No es necesario bajo la forma de persecución. Santa Teresita del Niño Jesús sufrió por 18 meses, desde el descubrimiento de su enfermedad, la ausencia de Dios. A muchos nos ha pasado vivir esta ausencia de Dios. Pero es un tiempo de purificación que prepara al encuentro. Es la condición normal de los cristianos, la de vivir en una sana tensión, que no es una frustración. Los cristianos estamos llamados a dar testimonio de la esperanza que nos anima. En el versículo 14, propone pues en vuestro corazón no preparar la defensa. Yo les daré las palabras y la sabiduría a la que no podrán poner resistencia ni contradecir todos sus adversarios. Llega este momento tan maravilloso de poner la confianza totalmente en Dios. Solo Dios nos basta. Es aquella misma sabiduría con la que Esteban refuta las adversidades, con la que se le garantiza a nosotros los creyentes la capacidad de resistir a la persecución. El versículo 16 dice: serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por mi causa, por causa de mi nombre. Esto nos recuerda nuevamente la protección divina que está asegurada en los momentos de prueba. Está garantizada también a nosotros creyentes nuestra custodia de nuestra integridad. Podamos en verdad dejarnos llevar a las manos de Dios. Versículo 19. Con nuestra perseverancia salvarán sus almas. La perseverancia es una palabra constante en el Evangelio y es indispensable para producir fruto. En las pruebas cotidianas y en las persecuciones quiere decir permanecer, y permanecer en Cristo, del que habla Juan. La victoria final es cierta. El reino de Dios será instaurado por el Hijo del Hombre. Pero es necesario que ahora nosotros seamos perseverantes, vigilantes, estemos en oración. Que ese sea nuestro estilo de vida, de convertirnos como un signo del futuro que vendrá. Vayamos a nuestra oración. Aclama a Yahvé, tierra entera. Griten alegres, gozosos, cantad. Tañen a Yahvé con la cítara al son de instrumentos, al son de trompetas y del cuerno aclamar ante el Rey Yahvé. Brame el mar y cuanto encierra, el mundo y cuantos lo habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes ante Yahvé, que llega a juzgar a la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Vayamos a este último momento donde contemplamos a nuestro Señor. Dios bueno, cuyo reino es todo amor y paz, crea tú mismo en nuestra alma aquel silencio que te es necesario para comunicarte con ella. Obra tranquilo, deseo sin pasión, celo sin agitación. Todo esto no puede provenir sino de ti. Sabiduría eterna, actividad infinita, reposo inalterable, principio y modelo de la verdadera paz. Tú nos has prometido esta paz por boca de los profetas, la has hecho llegar por medio de Jesucristo y se nos ha dado la garantía con la efusión de tu Espíritu. No permita que la envidia del enemigo, la turbación de las pasiones, los escrúpulos de la conciencia nos hagan perder este don celestial que es la prenda de tu amor, el objeto de tus promesas, el premio de la sangre de tu Hijo. Amén.